Buenas tardes, amigos y amigas de Diálogos de Nuestro Sur. Estamos en una nueva edición de nuestro programa que también se transmite a través de un podcast en Spotify. Y bueno, muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes y de poder seguir abordando distintos temas que tienen que ver con el Perú, con América Latina, con el mundo, con la reflexión, con el pensamiento crítico, ¿no? Siempre en nuestra apuesta por construir un mundo más emancipado, construir una democracia más sustantiva. Y para esta ocasión, ya que ha sido un tema que ha generado bastante apasionamiento, un tema que ha sido muy intenso en estos días, hemos querido abordar justamente la crisis que viene viviendo el hermano pueblo de Venezuela, ¿no? Como bien sabemos, el pasado 28 de julio se realizaron las elecciones generales y como ya se sabía, la oposición ha desconocido los resultados, una oposición que además se ha caracterizado por tener un componente bastante reaccionario, con intentos de golpe en varios momentos, no de ahora, sino de la historia, pero por otro lado también con cuestionamientos serios al propio sistema electoral venezolano, ¿no? En la medida en que efectivamente muchos también identifican que ha habido una deriva autoritaria en el régimen, ¿no? Hay un control de varias instituciones por parte de quienes hoy gobiernan, entonces a partir de ello surgen dudas sobre la transparencia y realmente fiabilidad de los resultados electorales en Venezuela, ¿no? Y este tema no es solamente un tema procedimental, se trata de discutir solamente sobre la transparencia de los resultados electorales, sino que Venezuela, sin duda, es una especie de problema en todo el sentido de la palabra para las izquierdas en América Latina y en el mundo, ¿no? Hemos visto cómo se ha usado el tema de Venezuela para satanizar a varias propuestas políticas a lo largo del mundo, no solamente en América Latina. Hay un proceso que se inició hace muchos años ya, ¿no? Con Chávez, con Hugo Chávez todavía, donde vimos pues a un pueblo venezolano movilizado, impulsando una serie de procesos de transformación, del proceso del cual todavía existen, digamos así, todavía existen formas de organización, ¿no? Que si bien es cierto, pueden estar cerca del gobierno, también han desarrollado procesos de autonomía y un proceso en curso que no podemos desconocer, y todo esto en medio de un escenario geopolítico complicado, ¿no? Como bien sabemos. Y para poder hablar sobre este tema, ya no voy a extenderme más, hemos invitado a Manuel Martínez, con quien ya tuvimos una conversación anteriormente. Manuel es un amigo de nuestro sur, él es comunicador, es peruano-argentino de nacionalidad, ¿no? Él ha militado además en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Bolivia. Él es comunicador, es del Consejo de Redacción de Herramienta, esta revista marxista, columnista internacional en el programa Panorama Sur y también militante de Patria Grande. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Manuel, ¿cómo ves la situación de Venezuela después de este proceso electoral, pero digamos que ha generado tantos apasionamientos y discusiones sobre si hay bueno, en el Perú estamos acostumbrados a que nos digan si es una democracia o una dictadura y nos posicionemos sobre eso, pero ¿cómo has visto este proceso electoral y qué nos podrías comentar al respecto? Yo creo que evidentemente hay un momento muy particular porque, bueno, Venezuela rompió, digamos, la tradición electoral de la oligarquía, de toda la burguesía petrolera y demás, la rompió cuando Hugo Chávez ganó las elecciones en 1999, o sea, hace ya más de 25 años. Y bueno, desde ese momento hasta el año 2013 hubo muchos procesos electorales en Venezuela y casi todos fueron ganados por el chavismo con absoluta transparencia. Y ese es un punto muy fuerte porque en realidad Chávez y lo que significó la revolución bolivariana
¿no? Tenía como contenido una mayor democratización, la democracia participativa, una mayor democratización de la sociedad, donde la sociedad participaba no solamente para elegir presidente, diputados, alcaldes, etcétera, sino también para decidir sobre cuestiones claves respecto de la política nacional. Entonces, ese proceso de movilización, de profundización de la democracia, bueno, aparentemente ha entrado en crisis. Y ese es un punto que hay que considerar. O sea, yo particularmente pienso que es necesario desarrollar un pensamiento crítico y hay que ver realmente lo que significa el proceso bolivariano después de la muerte de Chávez y durante los dos gobiernos sucesivos de Maduro, ¿no? Es decir, hay un proceso en el cual hubo una transformación de lo que significó esa democracia popular participativa y un proceso en el cual hubo mucha sustitución por parte de la burocracia del Estado y en particular de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el control político de la situación. Si en ese contexto vamos a estas elecciones del año 2024, ¿no? Que son diferentes incluso a las del 2018, cuando Maduro gana por segunda vez y también es rechazado por la derecha, etcétera, etcétera. Desde luego, la derecha venezolana, que tiene características muy violentas, es golpista. La propia Corina Machado en su momento pidió la intervención militar de los Estados Unidos en su país, ¿no? Venezuela sufre un bloqueo tremendo, son todos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Venezuela ha sufrido más de 900 sanciones internacionales, tanto de Estados Unidos como de la Comunidad Europea. Bueno, este es el contexto, pero en ese contexto precisamente, creo yo, modestamente, es cuanto más se necesita transparencia y cuanto más se necesita garantizar que la participación popular sea efectivamente la que decida el futuro del país. Entonces, esto se ha puesto en duda en Venezuela. ¿Quiénes lo han puesto en duda? Bueno, no solamente la derecha tradicional, no solamente la derecha golpista, el gobierno de los Estados Unidos, todos los gobiernos de derecha de América Latina, ¿no? Como el caso de Argentina, Perú, etcétera. De hecho, han reconocido un triunfo de la oposición, esta vez nucleada, alrededor de una sola candidatura y demás, y han desconocido de plano los resultados planteados por el gobierno. Ahora bien, creo yo que por primera vez en Venezuela, y esto nunca ocurrió bajo el comandante Chávez, nunca, por primera vez los resultados electorales no fueron entregados oportunamente y absolutamente, de manera absolutamente clara por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esto ha generado, digamos, le da fuego a la oposición. El propio Donald Trump ha salido a decir que las elecciones no fueron del todo justas, etcétera, etcétera. Desde luego, Trump, pero así como también el Centro Carter, que históricamente ha sido, digamos, una institución estadounidense que era respetada supuestamente, ¿no? Todos han salido a decir que las elecciones no fueron limpias y demás. Y han puesto a la defensiva a los gobiernos de izquierda o de centro izquierda latinoamericanos, que se han visto obligados a decir, bueno, tienen que mostrar las actas, tienen que mostrar las actas. Bueno, entonces, la situación, creo yo, es compleja y difícil, porque vuelvo a repetir, el Consejo Nacional Electoral no actuó de la mejor manera como siempre lo hizo en oportunidades anteriores. Entonces se ha llegado a un punto en el que la propia Corina Machado, que es la figura, digamos, central de toda la oposición unificada entre comillas, porque eso también es materia de una discusión bastante grande, digamos. Bueno, la propia Corina Machado ha dicho, bueno, nosotros tenemos las actas, tenemos el 73% de las actas y todo el mundo puede verificar
que ahí hemos ganado de manera absoluta. Y por otro lado, el propio presidente Maduro ayer se presentó ante el Supremo Tribunal planteando que acá están las actas que tenemos nosotros y se pueden verificar. Ahora, ningún partido, ni de oposición, ni de gobierno, es el encargado de entregar esas actas. Quien tiene que hacerlo es el Consejo Nacional Electoral, que no lo hizo y proclamó el mismo domingo a la medianoche o lunes a la madrugada que Maduro había ganado por más del 50%, 52,1 me parece, sobre el 44% de la oposición. Ese hecho generó un clima de incertidumbre y de rechazo por parte de amplios sectores de la población, no ya solamente de los guarimberos, es decir, de los revoltosos de la derecha que han actuado durante todos estos últimos años, sino incluso de sectores de la propia población que confiaba en el chavismo. Ese es un dato de la realidad que hay que interpretar y sobre el cual se monta la derecha más reaccionaria. Entonces, hay una responsabilidad política por parte del gobierno, por parte de las instituciones del Estado venezolano, una responsabilidad política, porque al plantear un resultado de manera contundente y categórica, sin tener el respaldo institucional suficiente, han generado un clima que ya se sabía de antemano que iba a ser utilizado por esta derecha nefasta, ¿no? Entonces, estamos ante un problema realmente serio, ¿no? Sí. Porque yo creo que efectivamente hay un proceso, vuelvo a repetir, hay un proceso diferente en los últimos años respecto de lo que fue la revolución bolivariana propiamente dicha, ¿no? Es decir, Claro. Chávez, sí, te escucho. Sí, Manuel, no, un poco pensando en lo que tú nos decías, bueno, yo quería plantear como dos cosas, ¿no? Una primera que, digamos, ¿cuál ha sido o a qué nos lleva a las izquierdas? ¿Cómo nos posicionamos las izquierdas, ¿no? Porque este es un problema, como hemos dicho y como lo ha dicho, por ejemplo, Monedero, ¿no? Se usa como una herramienta, como un arma arrojadiza sobre las izquierdas, ¿no? Y claro, por ejemplo, aquí en el Perú, quienes avalan a una dictadura como la que estamos viviendo, encabezada por Dina Boluarte y el Congreso, nos exigen a nosotros nuestras credenciales democráticas sobre la base de decir si hubo un fraude o no hubo un fraude en el caso de Venezuela, ¿no? Y claro, digamos, desde los sectores más liberales, por decirlo de alguna manera, hay una exigencia de que ya se afirme que ha habido un fraude, cosa que no es tan simple tampoco, ¿no? Porque, digamos, más allá de lo que tú dices que ha ocurrido con el Consejo Nacional Electoral, también lo cierto es que tienes al frente a una derecha que ha sido capaz de cualquier cosa, ¿no es cierto? Y ha anunciado también incluso sus propios resultados, ¿no? Ellos dicen que han votado más de 6 millones de personas por su candidato, ¿no? Entonces, y claro, dentro de las izquierdas, pues nos encontramos como entre la espada y la pared, ¿no? Que creo que es un poco la situación en la que se encuentra también, más allá de la deriva autoritaria que puede haber tomado el régimen de Venezuela, una serie de movimientos sociales, los movimientos populares que de alguna forma han sido parte o son parte del proceso todavía, de este proceso de transformación que tú dices ha cambiado, ha retrocedido, no lo sé, ¿no? Entonces, creo que es algo que podríamos considerar también viene ocurriendo en nuestro caso, ¿no? O sea, y digamos, hay sectores dentro de la izquierda que también dicen, mira, acá hay un asunto geopolítico, ¿no? Es el imperialismo contra el régimen, no hay otra alternativa que ponerse contra que ponerse con a favor del régimen contra el imperialismo, y ya está resuelto, todo lo que dicen es una mentira, todo es un montaje de la ultraderecha, en fin. Entonces, es una situación compleja, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre estas consideraciones? Y me ponía a pensar además algo más, ¿no? Si es que en Venezuela no se está viviendo ya una especie de crisis de régimen, ¿no? Porque ninguno de los actores políticos es capaz de darle una salida política a la situación, ¿no? Y hay una desinstitucionalización incluso de la propia constitución, ¿no es cierto? Yo creo que la constitución bolivariana pues tiene una serie de instituciones, mecanismos que efectivamente han funcionado,
han funcionado hasta ahora, pero parece que ya tienen dificultades en funcionar, ¿no? Como ocurre un poco en el Perú, ¿no? Y tienes al frente, no hay ninguna alternativa al frente, ¿no? No hay ninguna alternativa para ese movimiento chavista, popular, que de alguna manera ha ido impulsando el proceso de cambio y que no tiene otra opción más que, no sé si respaldar al gobierno, ¿no? En fin, ¿cómo lo ves, Manuel? Bueno, lo veo bastante difícil, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, el tema de la democratización, lo que significó la revolución bolivariana como democratización de la sociedad venezolana, es un punto que obviamente no es del todo comprendido para nada por la derecha, pero también por la propia izquierda. Atención, porque Chávez en su última intervención, ya estando enfermo, señaló que la perspectiva era comuna o nada, comuna o nada. Y la comuna, es decir, la organización de los barrios, de las fábricas, de los centros laborales, de los cuarteles, de las universidades, etcétera, organización de toda esa gente en comunas, es decir, en instituciones de poder popular, en instituciones de democracia popular real. Ese era el futuro de Venezuela. Eso estaba planteado y esa era la esencia del planteo chavista. Y Chávez, cuando dice comuna o nada, es porque está señalando que si este protagonismo popular, si esta democracia directa, si esta democracia que surge, digamos, de las entrañas de la sociedad misma, no se amplía y no toma realmente el poder político, entonces el proceso está condenado a ser, digamos, uno más de tantos que hubo de centro izquierda, progresistas, nacionalistas, etcétera, etcétera. Creo que ahí plantea un punto central que para nada ha sido desarrollado en los últimos años. Para nada. Hoy las comunas en Venezuela existen, pero no tienen el poder que deberían tener. Hoy las comunas existen, pero están subordinadas al poder de la burocracia del Estado y en particular de la burocracia militar. Ese es un dato de la realidad. Entonces, claro, la propia izquierda no ve esta cuestión como realmente una ruptura, digamos, con la concepción que se tiene del Estado y de una revolución popular genuina. Este es el punto. Entonces, claro, todo indicaría que no hay que desarrollar ninguna crítica respecto de esto y que hay que limitarse simplemente a decir, bueno, no queda otra alternativa que apoyar sin ninguna observación, sin ninguna crítica al gobierno de Maduro. Ese es un punto para mí complicado. Desde luego, frente a la derecha golpista, reaccionaria, a esa derecha que quiere recuperar el poder perdido, porque esta es la derecha que era dueña del petróleo. Venezuela es una de las reservas fundamentales de petróleo en el mundo, ¿no? Y ese poder que tenía esta derecha, esta oligarquía petrolera, lo perdió con la revolución bolivariana. Frente a esa derecha, obviamente que tenemos que estar en el campo popular, pero no podemos estar acríticos. No podemos estar acríticos. Tenemos que desarrollar en ese posicionamiento un pensamiento crítico que busque reivindicar efectivamente la importancia estratégica, histórica, cualitativa del protagonismo popular, tal como la planteó Hugo Chávez al empezar este siglo, ¿no? Al empezar el siglo XXI, y que terminó consagrando, digamos, como una política que hoy en día, vuelvo a repetir, no se está aplicando. Entonces, claro, frente a este hecho, ante todos los ataques que ha sufrido Venezuela, el boicot, etcétera, etcétera, la burocracia del Estado ha generado su propia, digamos, autodefensa, pero ha dejado de lado completamente ese protagonismo popular. Entonces es hoy efectivamente muy difícil decir cuál es la alternativa.
Porque alternativa no puede ser, bajo ningún punto de vista, ¿no? Un gobierno de la derecha democrática, que democrática no tiene nada. Alternativa no puede ser un gobierno de estos sectores que históricamente han sido los enemigos del pueblo venezolano y que buscan efectivamente hacer sus grandes negocios con el imperialismo, con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Alternativa no puede ser una opción que ha planteado la invasión militar de Venezuela por parte de Estados Unidos, o que eligió a un presidente en una plaza y lo reconoció y lo envió al Congreso de los Estados Unidos, donde demócratas y republicanos lo aplaudieron y lo reconocieron como el presidente legítimo, el caso de Guaidó. O sea, alternativa no puede ser, ¿no? Una derecha que ha propiciado todo tipo de acciones terroristas y demás. No puede ser bajo ningún punto de vista. Ahora bien, creo yo que efectivamente la crisis que se vive y que se ha vivido en los últimos años tiene, digamos, una expresión enorme en la migración, que ese es el punto posiblemente más delicado en este momento. Porque la migración en Venezuela significa que casi 8 millones, 7, 8 millones de personas han salido del país, en un país que nunca tuvo tradición de migración, nunca. Al contrario, Venezuela recibía migración colombiana Peruana por millones, peruana, etcétera. Pero Venezuela, o sea, esa gente que ha emigrado son jóvenes. ¿Cuántos jóvenes moviliza hoy el gobierno venezolano? Gran problema y gran diferencia con el chavismo. Gran diferencia con el chavismo original de principio de este siglo. O sea, los que han salido y que siguen saliendo son en su mayoría jóvenes que no ven perspectiva en Venezuela y que lógicamente son ganados por el discurso neoliberal reaccionario disfrazado de democrático. Son ganados por el discurso de que hay una dictadura. Lo hemos visto acá en Argentina, en Lima, en Chile. Ha habido manifestaciones estos días en las embajadas de Venezuela donde evidentemente no expresaban, digamos, su deseo de que la dictadura, entre comillas, sea derrotada, y se sentían emigrados de su país porque había una dictadura. Bueno, tenemos que hacernos cargo. No se ganó a ese sector de la población y no se pudo ganar en su momento tampoco, porque frente a las políticas nefastas de bloqueo y de sanciones contra Venezuela, el propio proceso político venezolano no garantizó que haya efectivamente un movimiento social de autodefensa en el que la gente se sienta integrada, se sientan participantes, ¿no? Al contrario, lo que hubo fue un proceso de que, bueno, la gente se fue de manera masiva, ¿no? Particularmente a países de América Latina, pero también a Estados Unidos y a Europa, ¿no? En busca de otras oportunidades. Y esa gente hoy es, digamos, la que está siendo trabajada por esta oposición nefasta, ¿no? Hace un rato nomás veía en Chile un posteo de un compañero que recordaba que entre los grupos que atacaban la rebelión popular del año 2019 en Chile, había grupos venezolanos que defendían al gobierno de Piñera. Eso también existe. Como acá en Argentina hay grupos venezolanos que defienden a Milei y que son mileístas y que piensan que ese es el futuro. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. No podemos decir claramente, bueno, son contrarrevolucionarios, están en la vereda de enfrente, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que saber por qué. Porque el proceso venezolano, conducido por Chávez y conducido por todo lo que significó, digamos, esa conjunción de elementos, de actores políticos, sociales y demás, intelectuales y demás, no logró efectivamente en los últimos años garantizar que haya una participación popular masiva y que busque resolver sus propios problemas.
Yo hago esta crítica, ¿no? Desde luego, modestamente, Claro, honestamente. sí, No, claro. no, no, no con la pretensión de decir tienen que hacer esto, porque no me siento en esa condición. Pero al mismo Igual, tiempo, ujú. sí, te escucho. Sí, Manuel, ¿no? Ahora, digamos, pensando en las salidas, porque las salidas son bastante complejas, digamos, se han identificado, decíamos, tres posiciones, ¿no? Una posición que ya dice, hubo un fraude, la derecha es heroica, un poco más y María Corina Machado es lo máximo, ¿no? Que es un poco lo que han vendido. Una segunda que de alguna manera dice, no, acá no pasó nada, solo es el ataque del imperialismo, como tú muy bien dices, acá no pasa nada, no ha habido, ¿no? Y bueno, en fin, y una tercera que muchos califican hasta de tibia, ¿no es cierto? Que es, oye, que queremos ver realmente cuáles han sido los resultados, porque efectivamente hay elementos que nos llevan a pensar que no necesariamente ha habido la transparencia adecuada, ¿no es cierto? Ahora, también es cierto que hay otras cosas de por medio, ¿no? También, por una parte, hasta qué punto se permite la injerencia de organismos como la OEA, que ya sabemos cómo ha jugado siempre, ¿no es cierto? O de los propios Estados Unidos o de otros que han sido además invocados por esa oposición golpista muchas veces, y que además reconocieron, como tú muy bien dices, a este gobierno de Guaidó, gobierno entre comillas, ¿no? Que nunca se ejerció y que, en fin, además terminó envuelto en una serie de episodios o de circunstancias de corrupción bastante graves, ¿no? Pero, digamos, en esa perspectiva hay una serie de países de América Latina que como que quieren ponerse de árbitros para salvaguardar también ese nivel de soberanía que creo que tenemos que afrontar también de manera conjunta y tratar de encontrar una salida política y lo más democrática posible a la situación, que es el caso, por ejemplo, del gobierno de Colombia, ¿no? Principalmente, en alguna medida también Brasil, no sé cuál es la posición ahora de México, pero entendía que México también estaba más o menos alineada en esa postura, ¿no? Pero como tú muy bien dices, es un tema difícil porque tal vez aquí termine o afianzándose un gobierno muy autoritario que no necesariamente responde, como tú has dicho, a este proyecto popular comunero propuesto originalmente por el chavismo, o finalmente aplastado por la ultraderecha, ¿no es cierto? Lo que hay de ese movimiento comunero que ha ido avanzando, como tú dices, a lo largo de estos años, porque lo hay, ¿no es cierto? Como tú dices, ha habido un proceso de democratización que está en retroceso de alguna forma, entonces, realmente es un escenario bastante complicado, ¿no? No es una, como diría Rosa Luxemburgo, un asunto de cuchillo y tenedor, ¿no? No es tan simple la cosa. ¿Cómo ves tú esa salida? Por más que obviamente lo hagamos desde nuestra humilde posición, ¿no es cierto? Como tú muy bien decías, nosotros no tenemos tampoco todas las respuestas, no estamos ahí, en fin, pero necesitamos también ir viendo por dónde pueden haber alternativas para darle una salida a esta crisis y sobre todo impedir que sea aplastado lo que queda de ese gran movimiento popular, comunero que ha democratizado y que fue parte de un proceso de democratización, sin obviar, como tú dices, estos gravísimos problemas, ¿no? Hay una crisis humanitaria, eso es innegable, ¿no? La salida de millones de personas de Venezuela no es cualquier cosa y es un tema que nos incumbe a todos, ¿no es cierto? En fin, ¿cómo lo ves, Manuel? Ya para terminar nuestro episodio de hoy. Lo, lo veo muy difícil, efectivamente, muy, muy difícil. Yo creo que esta posición de decir, bueno, todo o nada es complicadísima, ¿no? Pero bueno, en cierta medida ha existido y existe. Es decir, o aceptamos lo que dice Maduro a rajatabla y nos colocamos, digamos, detrás de él, o en todo caso, si no hacemos eso, seríamos contrarrevolucionarios, estamos con la derecha, estamos con el imperialismo, etcétera, etcétera. Yo creo que es una disyuntiva falsa, pero en la coyuntura, evidentemente, tiene un precio, un peso real. Es una disyuntiva falsa estratégicamente, pero tiene en la coyuntura un peso real. Creo que los gobiernos, algunos gobiernos de América Latina, como el caso efectivamente de Brasil, Colombia y México también, han tenido esa actitud.
¿no? Han tenido esa actitud. Es decir, una actitud de decir, primero, las elecciones en Venezuela las resuelven los venezolanos. Eso lo acaba de decir Gustavo Petro. Segundo, la OEA no tiene nada que ver en esto. ¿Quién es la OEA para decidir quién ha ganado las elecciones? Eso lo acaba de decir, lo dijo ayer Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, ¿no? Es decir, ¿por qué la OEA tiene que decidir? Hubo una reunión de la OEA anoche o ayer con la participación de varios países, pero no logró esa reunión, no logró sacar una resolución tal como quería la Argentina, es decir, reconociendo, diciendo que hubo fraude, elecciones fraudulentas, etc. No lo logró. México se abstuvo de participar. Hubo 5 ausencias en esa reunión, donde también estuvo Perú, con González Olaechea, ¿no? El dormilón. González Olaechea, que incluso respondió a alguien que le gritó por ahí, Dina asesina, ¿no? Bueno, toda esa gente, González Olaechea, la canciller Mondino de Argentina, etcétera, no lograron sacar una resolución de condena a las elecciones de Venezuela. Y hoy el secretario general de la OEA, Almagro, planteó que hay un pedido de captura internacional ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por la represión, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo Almagro, que apoyó el golpe en Bolivia, que es responsable de las masacres en Bolivia, y que nunca condenaron al gobierno de Dina Boluarte por las masacres cometidas en enero y febrero cuando asumió. Bueno, entonces, el panorama evidentemente es muy complejo, porque las instituciones latinoamericanas, más aún al no existir la UNASUR, existir la OEA, ¿no? Que es un apéndice de los Estados Unidos, y en medio de una crisis política en Estados Unidos, ¿no? Donde también está en juego el destino de ese país, ¿no? Y Donald Trump amenaza con volver. Bueno, en medio de esa situación, evidentemente la cosa es bastante complicada. Yo creo que, dado los negocios que está haciendo Estados Unidos en este momento con Venezuela, por el tema de la guerra en Ucrania, que necesita el petróleo y demás, es posible que finalmente dejen pasar esta situación. Aunque al mismo tiempo sigan pataleando y diciendo que, bueno, no hubo democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en el fondo le conviene mantener esa negociación. Obviamente no es gente decente. No es gente decente para hacer negocios. Hacen negocios, pero al mismo tiempo te pueden poner la bota en la cabeza. Esa es una tradición de Estados Unidos. Ese es un momento en el cual hay que ver, porque hoy ya distintos medios están hablando efectivamente de que el problema de fondo acá es el petróleo que necesita Estados Unidos, etcétera, etcétera. Incluso Donald Trump acusó a los demócratas, dijo, la loca Kamala Harris, con esos términos, digo, para que se vea la degradación de la política, la loca Kamala Harris hizo muy malos negocios con Maduro y las consecuencias las estamos viendo ahora. Es decir, hay un momento en el cual es muy complicado y el propio Maduro lo sabe también. O sea, que ellos tienen en este momento un punto de fuerza, digamos, en el sentido de que los negocios, los acuerdos que están haciendo con Estados Unidos después de tantos años de bloqueo pueden ser beneficios. Y por otro lado, la propia situación interna de Venezuela, que ha pasado de una hiperinflación a una inflación actual menor a la que existe en Argentina, por ejemplo, ¿no? Han pasado del desabastecimiento al abastecimiento, han pasado a la dolarización de la economía cotidiana. Es decir, hay puntos en los cuales puede apoyarse para mantener, los resultados electorales tal como ellos dicen. Eso es así. Veo muy complicado que la oposición pueda efectivamente, salvo que haya un golpe de Estado, lo cual no creo que sea posible, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene, digamos, una composición política interna muy alineada con la política del actual gobierno. Mucho más ahora que antes en la época del propio presidente Chávez. Así que bueno,
Para mí hay que pensar claramente el tema de cómo los movimientos populares, ¿no?, de la base popular de la Revolución Bolivariana pueden efectivamente seguir desarrollando su propio protagonismo y pueden ir reconstruyendo o relanzando una alternativa bolivariana, revolucionaria, seguramente en condiciones totalmente difíciles. Es decir, en un sentido, hay, digamos, posiblemente un punto de reinicio sin Chávez y seguramente con mucha necesidad de autoorganización, de autoconciencia y demás. Bien, Manuel, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos mucho esta conversación que no es fácil de ordenarse incluso, ¿no? Tenemos varios frentes que enfrentar de alguna forma. Y por supuesto, nos queda claro que la salida no es sencilla, ¿no? No es sencilla. Y bueno, que esto nos obliga, por supuesto, y en ese sentido también Venezuela es un problema, ¿no? No un problema solamente porque sea una dificultad, sino un problema porque está de por medio también la discusión de lo que nosotros pensamos o imaginamos que debe ser un proceso de democratización, un proceso de transformación social, ¿no? Eso es lo que también está en juego. Y no es fácil, pues, ¿no? En el escenario actual de polarización, de disputa geopolítica, de burocratización y también, como dice Luis Bonilla, la emergencia de una nueva burguesía en la propia Venezuela, donde además él denuncia ha habido una serie de retrocesos en los derechos laborales, por ejemplo, ¿no es cierto? Que Así es. muchas veces se dejan de lado, ha habido una intervención de algunos partidos, como el Partido Comunista, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Ahora hay dos sectores También. del Partido Comunista. Entonces, claro, no es un escenario sencillo, ¿no? Y de fácil condena, digamos, decir es dictadura, democracia y se resolvió el problema, ¿no? Eso no va a resolver el problema realmente en el caso venezolano, ¿no? En fin, entonces ya iremos viendo cómo van sucediendo los hechos y cómo va decantándose esto y también cómo, digamos, efectivamente, como tú dices, teniendo en claro lo que implica el imperialismo, lo que implica este asedio permanente, pero también la crisis humanitaria que ha vivido y que vive el hermano país bolivariano de Venezuela, no podemos ser acríticos de ninguna manera tampoco con el régimen, ¿no? Y con todo lo que se está configurando allí. Con esa conclusión, podríamos decirlo, así terminaríamos nuestro programa. Muchas gracias, Manuel, y ya nos vemos, estamos hablando más sobre este y otros temas, seguramente en otra edición de nuestros diálogos desde nuestro sur. Hasta pronto, Manuel, y hasta pronto a todos nuestros amigos y amigas que nos ven todos los jueves o nos escuchan a través de Spotify. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Listo, gracias, Manuel. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a nuestro sur, muchas gracias. Gracias.